El acoso laboral o móvil es una problemática que viven los trabajadores en el mundo a diario por parte de sus empleadores o de sus mismos compañeros. A continuación veremos diferentes perspectivas de profesionales que hablan acerca de este tema. Estamos las entrevistadoras, mi compañera Noelia Franco y yo, Natalia Grisales, con la doctora Silvia Sandoval de la Universidad Libre. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Desde su experiencia, ¿cómo afecta el acoso laboral la salud mental y emocional de los individuos que a diario con esta situación? Bueno, desde mi experiencia aquí en la universidad, yo les decía hace un ratito que acompaño tanto a la comunidad estudiantil como a la comunidad de administrativos, que sería como ese estamento donde se incluyen los trabajadores, docentes y demás. He tenido la oportunidad de acompañar algunos casos, porque bueno, como todo espacio laboral se han dado, se han presentado situaciones de acoso. Y pues afecta muchas áreas de la vida, realmente, ¿sí? Esas afectaciones se ven reflejadas principalmente en el desempeño, obviamente, de la persona, ¿sí? Hay una disminución de la concentración, una disminución en la capacidad de resolver problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues están en un contexto amenazante para la persona, ¿sí? Complejiza la posibilidad de desplegar todas sus habilidades de manera tranquila, sana, ¿sí? Digamos que ahí confluyen como muchas áreas, no solamente la parte de la dinámica laboral, sino los recursos de afrontamiento cuando se encuentra cada persona, que eso puede complejizar muchísimo más la afectación de la experiencia de acoso, o incluso, dependiendo de los recursos de afrontamiento, puede ser algo que la persona pueda resolver también de una forma como más pragmática, sin dejar que eso la afecte. Entonces, como que concluyen muchos factores, ¿sí? Del ambiente, pero también internos, ¿sí? Pero digamos que en términos de afectación, está lo que les mencionaba, pues hay un deterioro pues, en la posibilidad de desempeñarse adecuadamente en las labores, pero también hay un deterioro emocional y psicológico, ¿sí? Entonces se ve reflejado en sus estados de ánimo, afectaciones emocionales pues muy significativas, ¿sí? Se presentan estados de depresión, cuadros de depresión mayor incluso, ¿sí? Empiezan a dudar mucho de sí mismos, ¿sí? De sus capacidades, de sus habilidades. Entonces eso va complejizando todo un cuadro pues, a nivel emocional y psicológico. Pero siempre depende de los recursos de afrontamiento y el grado de amenaza y de acoso, pues que también se distinguen diferentes formas de acoso. Listo. Como siguiente pregunta tenemos que cuáles cree usted que pueden ser unas estrategias psicológicas que pueden ayudar a estas víctimas en esta situación. Bueno, generalmente en los acompañamientos que he realizado nos enfocamos justamente en lo que les mencionaba ahora, ¿sí? En reconocer cómo están operando los recursos de afrontamiento de esa persona, ¿sí? Si son recursos de afrontamiento funcionales o si son recursos de afrontamiento que complejizan también la situación, ¿sí? Por ejemplo, hay consultantes que afrontan la situación desde recursos evitativos, ¿sí? Entonces, como sienten el contexto tan amenazante, evitan exponerse, ¿sí? Es un mecanismo de defensa, por supuesto, pero evitan exponerse a la situación amenazante y ahí es donde o dejan de asumir algunas responsabilidades porque no se sienten capaces, porque sienten mucho miedo a enfrentarlas. O son recursos de afrontamiento reactivos también que complejizan el entorno o la situación de acoso, ¿sí? La complejizan porque le dan muchas más razones a quien está ejerciendo el acoso de hacerlo, ¿sí? Entonces es difícil la resolución del conflicto ahí. Entonces lo que hacemos es como aterrizar, identificar que el recurso de afrontamiento está poniendo a operar en la situación, evaluar también los elementos que caracterizan
acoso, ¿sí? ¿Qué instancias se pueden movilizar? ¿Sí? Ya en la gestión pues, del consultante, en las instancias laborales, hay algún tipo de gestión que se pueda realizar ahí, pero desde el abordaje del acompañamiento psicológico y emocional, básicamente es eso, ¿no? Que ellos se puedan también responsabilizar y generar, ¿sí?, condiciones subjetivamente hablando, personales e internas, para desenvolverse de una forma como adecuada en el conflicto y aproximarse pues, a una solución. Perfecto. Muchísimas gracias. Esta ha sido la entrevista con la psicóloga de la Universidad de Chile. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista de investigación al doctor James Fernández, que es docente de nuestra Universidad Libre. El tema a tratar será el acoso laboral. Bueno, vamos a dar inicio a la primera pregunta y es, ¿qué aspectos legales debería seguir un empleado público que siente que está siendo maltratado en su lugar de trabajo? Bien, muy bien. En primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Felicitaciones a su profesor por estas iniciativas tan interesantes y agradecerles a ustedes, a Noel y Natalia, por la realización de estas preguntas. Entonces, sí, la respuesta a la primera pregunta que yo puedo dar en mi experiencia, pues, de tantos años como, sobre todo como jefe, ¿no? Y algunas veces como empleado, es que, en efecto, si un empleado de una entidad pública o de una empresa privada observa que su empleador está incurriendo en situaciones de acoso laboral, que son aquellas que tienden a producir un estado de temor, angustia, miedo, zozobra, desmotivación o que pueden inducir a una renuncia, entonces el empleado lo primero que tiene que hacer es buscar obtener registro de las pruebas con las cuales pueda acreditar que hay esa situación de acoso laboral. Y entre esas pruebas se encuentran los testimonios. Si, digamos, hay un testimonio cerca, etcétera, entonces poder, digamos, obtener de esa persona esa prueba, eventualmente las grabaciones, es decir, todos los medios de prueba que pueda, digamos, después ser contrastados por una autoridad a efectos de determinar la realidad de los hechos. En primer lugar, la persona tiene que asegurarse de eso. En segundo lugar, pues naturalmente, ¿no?, que uno puede reconvenir al superior a que cese esa conducta o a que manifieste una disculpa por la misma, pero si no hay posibilidad en ese momento de conciliar el conflicto, entonces hay que acudir ya en primer lugar, a las instancias internas. Las entidades públicas tienen una oficina que se llama la Oficina de Control Interno y las empresas tienen también su oficina de control disciplinario. Entonces, la persona afectada puede de inmediato acudir a una de esas oficinas a fin de erradicar una queja que ojalá sea por escrito. Y de acuerdo a las reglas de la petición verbal, pues también puede hacerlo verbalmente y la persona que recibe la queja tiene el deber de tramitarla o de recepcionarla por escrito, convertirla en un escrito. Hecho esto, entonces le corresponderá a la respectiva autoridad llamar pues al empleador a quien han proferido el acoso a efectos de que declare y se manifieste sobre las pruebas que se le presentan, para finalmente ya, después de haberse surtido ese procedimiento, entonces la autoridad ya tendrá la facultad de tomar decisiones ya de fondo, porque eso de todas maneras, según la ley 1010 del 2006, se sigue un debido proceso, un procedimiento que está muy, pero muy reglado. Es de esas leyes que más reglamentación tienen en cuanto al debido proceso. Esas son las, digamos, lo que tiene que hacer un empleado que sea objeto de acoso laboral en cualquier manifestación, un maltrato, una palabra soez, una injuria, una humillación delante de los otros compañeros, recibir afirmaciones sobre su modo de vestir, su aspecto físico, etcétera. Todo lo que pueda constituir una afectación del gran principio sagrado de la dignidad. Muy bien. Listo, doctor, muchísimas gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué papel juegan las entidades gubernamentales en la prevención y sanción del acoso laboral? Juegan un papel muy importante porque esta ley precisamente se crea en virtud de la situación
de muchos empleados en que se encontraban inermes frente a agresiones o presiones de sus empleadores. Y digamos, entre las entidades a las cuales gubernamentales que pueden interactuar a efectos de, pueden actuar para tres cosas. Primero, para prevenir el acoso laboral, haciendo inspecciones, como lo hacen las inspecciones de trabajo, en la sede de las empresas o de las entidades públicas, examinando los reglamentos de trabajo si están actualizados conforme a las leyes de acoso laboral. Pero también hay actividades correctivas y también hay actividades sancionatorias. Entonces, entre las actividades correctivas y sancionatorias, ahí también puede intervenir inclusive la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de las empresas privadas. Y en el caso de las actividades sancionatorias, tanto los inspectores de trabajo como también inclusive la Fiscalía. Si el asunto puede llegar a constituir la comisión de un delito, puede la Fiscalía intervenir. Y si, digamos, en el orden interno no se logra ese tipo de intervenciones, pues, digamos, al empleado lo que le corresponde es presentar las respectivas acciones, entre las cuales se encuentra la acción de tutela o también las acciones ordinarias. Y si en el orden interno colombiano tampoco hay lugar a solución de su situación, que es poco probable en este tipo de casos, pues la persona puede acudir también ante las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una respectiva queja. Es decir, que hay todo un entramado de autoridades que pueden proteger al empleado que es objeto de acoso laboral. Perfecto, doctor. Entonces vamos a dar a la tercera pregunta. Y es que en su vida profesional, ¿ha tenido alguna experiencia con una demanda relacionada al acoso laboral? De ser así, ¿podría contarnos cómo fue ese proceso? No, en mi vida profesional, yo alguna vez padecí acoso laboral. Me acuerdo, yo trabajaba en la Universidad Santiago de Cali, era director de un programa y un directivo delante de más o menos 150 personas me llamó la atención de modo, digamos, peyorativo, porque yo había suscrito un convenio con Cine Colombia para efectos de vincular esa empresa tan importante a la universidad en ese entonces. Y pues yo al otro día presenté mi renuncia, pasaron los años y esa persona que cometió la situación, naturalmente, ¿no? Yo radiqué mi queja. Pasaron los años y esa persona después se vio en situación de estar, lo sacaron de esa universidad, quedó sin empleo. Y adivine quién le ayudó a vincularlo a otra institución, no universidad, pero hacia otra institución. Pues yo, porque uno hacia el pasado en últimas tiene que perdonar, porque si uno se queda con ese rencor en el corazón, eso no es bueno. Uno presenta su queja, a veces lo que tiene que hacer que es presentar su queja, pero ya dejar eso allí porque esas páginas dolorosas en la vida de uno no son buenas, no permiten crecer, no permiten ser feliz. Y como ustedes saben, pues yo soy un cultor de eso de la felicidad. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su entrevista, por sus respuestas, por ayudarnos con nuestro trabajo de investigación. Bueno, con mucho gusto y muchas felicitaciones por esa entrevista tan formidable que han realizado. Espero que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas felicidades. Que estén muy Chao. bien. Hasta luego. Chao.